Hola, hola, muy buenos días. Espero y todos se encuentren bien. Sean bienvenidos a este pan de vida, el pan que le da vida a nuestra alma, a nuestro interior, el pan que sustenta nuestra alma. Recuerda que hay que alimentar el alma, así como alimentamos el cuerpo físico cuando comemos nuestra comida. Para saciar nuestra hambre, así nuestra alma también pide alimento para ser saciada. Y el pan de vida es Jesucristo, el cual vino y nos dio vida y vida en abundancia. Bueno, el día de hoy te doy la bienvenida a este pan de vida. Espero que esto que va de la semana te haya ido bien, porque el Señor es bueno, porque su gracia hasta el día de hoy nos ha sostenido. Y hoy este pan de vida va a ser a esta hora porque tengo un compromiso y no quería dejar pasar este tiempo, porque para mí es un placer, es un gusto servirle a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es parte de servirle, parte de predicar el Evangelio. Entonces, hoy el tema que nos tiene aquí es cómo están nuestras prioridades. ¿Cuáles son las prioridades en nuestra vida? ¿Cuál es el orden de nuestras prioridades? ¿Y cuáles son las prioridades en la vida cristiana? Creo que dentro de todas las prioridades, aún seas cristiano o no seas cristiano aún, si aún tú no has entregado tu vida a Cristo, creo que tú tienes un orden de prioridades en tu vida. Pero hoy vamos a ver qué significa estar dentro del reino de Dios, ser sus hijos y tener las prioridades desacomodadas. Entonces hoy vamos a ver las prioridades en la vida cristiana. Y bueno, vamos a comenzar este pan de vida orando para poner este tiempo en las manos de Dios y que este tiempo, esté en vivo, este pan de vida le dé gloria solamente a Él. Padre y Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios justo, Señor. Gracias porque rescataste nuestra vida, Señor, del lodo cenagoso y del hoyo de la desesperación. Porque metiste tu mano, Señor, para rescatarnos de ese lugar de muerte, Señor, a donde estábamos viviendo. Nos rescataste para darnos vida y darnos vida en abundancia, Señor. En esta hora, Señor, ponemos y disponemos nuestro corazón en ti, Señor, para que sea ministrado a través de tu palabra, Señor. Para que tú nos ayudes, Padre, a ponerte en primer lugar, que esa es la prioridad máxima, Señor, en nuestra vida, para que todo nos salga bien. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Toma el control de las redes sociales, del internet, Señor. Toma el control de nuestra mente y de nuestro corazón, Señor, y que se haga tu voluntad en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que cumplas el propósito en cada uno de nosotros, Señor, en los que estamos teniendo hambre y sed por conocer tu palabra, por conocerte a ti, Dios verdadero. En el nombre de tu Hijo Jesús, te damos a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces el tema de hoy son las prioridades en la vida cristiana. Vamos a leer el texto de Colosenses 2:5. Colosenses 2, versículo 5, y dice así: porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Aquí en este pasaje está hablando el apóstol Pablo a los colosenses, pero en el día de hoy también nuestro Dios habla a nosotros a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, y este pasaje también es para nosotros. Dice que mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo.
Verdaderamente, como familia, tenemos que darle importancia al orden en nuestros hogares. Recuerda que hablamos esta última vez, la semana pasada hablamos de hacer un altar familiar. Pues esto es parte de el orden en nuestros, debemos de poner, es la importancia de poner orden en nuestros hogares y por eso procuramos administrar ordenadamente tanto nuestras finanzas, nuestro tiempo, tener ordenada nuestra casa, etcétera. Pero lastimosamente muchos de nosotros tenemos desordenado algo tan importante como lo son nuestras prioridades. Las prioridades son aquellas cosas que nosotros consideramos más importantes en nuestra vida. Establecer prioridades implica clasificar y ordenar diferentes aspectos de nuestra vida, asignando un nivel de importancia a cada uno. Pero, ¿por qué es tan importante tener claras y ordenadas las prioridades de nuestra vida? Porque las prioridades son la guía nuestra de nuestras decisiones y de nuestras acciones diarias. Por eso es importante tener ordenadas nuestras prioridades y tenerlas claras también. Entonces, esto nos permite tener un enfoque claro. Establecer prioridades proporciona un enfoque claro sobre lo que es más importante para nosotros y nos permite centrarnos en lo que realmente importa. Nos ayuda también para gestionar mejor nuestro tiempo, para administrar nuestro tiempo. Al tener claro qué es lo que más importa, nos ayuda a invertir nuestro tiempo en ello y no malgastarlo en cosas que no son tan importantes. Nos permite tener equilibrio en la vida. No podemos tener paz y equilibrio en la vida cuando no damos verdaderamente importancia a lo principal de nuestra vida. Y en lugar de eso, estamos enfocando nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en aquellas cosas que no deberían tener tanto valor o importancia para nosotros. Entonces vemos en la palabra de Dios cuáles tienen que ser las prioridades en la vida de todo cristiano. Vamos a verlas. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios sobre nuestras prioridades, cómo debemos enfocarnos, y vamos a ver cinco prioridades de la vida del cristiano. Empezando por la número 1, porque a cuántos no les han pasado, no les ha pasado, por ejemplo, a mí, que a veces no sé decir no a tantas cosas. Cuando viene alguien y me pide un favor o algo que me va a beneficiar a mí, no le puedo decir que no, dejando de lado la prioridad más importante por lo que está demandando en ese momento. Entonces, a todos creo que nos ha pasado eso, que no sabemos decir no. Cuando alguien dice, es que necesito ir a comprar algo. Yo te lo compro, yo voy, yo te lo traigo. Cuando tú tienes una prioridad antes de ofrecerte en otro lugar. Entonces, a todos nos pasa. Por eso hoy el Señor quiere hablar a nuestro corazón, hablando de la importancia de cómo organizarnos y cómo deben ser las prioridades según su palabra. Las prioridades de un cristiano y por ende de aquella persona que quiera poner en primer lugar a Dios. Y esta es la primera, por supuesto. La primera prioridad tiene que ser nuestro Dios. Mateo 22, versículos 36 al 38, nos dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Versículo 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Versículo 38. Este es el primer y grande mandamiento. Entonces Dios nos manda primeramente a buscarlo,
a Él, para que lo pongamos a Él en primer lugar. Dice que amaremos a Dios con todo lo que somos, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra alma y con todo lo que conforma a nosotros. Debemos amar a Dios primeramente. Porque si de verdad queremos ordenar las prioridades de nuestra vida, tenemos que comprender que la prioridad número 1 en la vida de un cristiano tiene que ser Dios. Pero, ¿qué significa verdaderamente que Dios es la prioridad número 1 en nuestra vida? Porque Dios ya tiene el primer lugar. Él es el número 1. Él es el verdadero Dios. Pero Él habla de nuestras prioridades. ¿En dónde lo ponemos a Él? Nosotros como hijos de Él, nosotros como creación de Él, ¿dónde lo ponemos a Él? Él ya tiene el primer lugar, pero tú ¿dónde lo estás poniendo en tus prioridades? Entonces dice que, ¿qué significa verdaderamente que Dios es la prioridad número 1 en nuestra vida? Pues significa desarrollar una relación personal con Él todos los días de nuestra vida. Jeremías 9, capítulo 9, versículos 23 y 24 nos dice así. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Versículo 24 dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Entonces significa colocar su voluntad y su obediencia en cada uno de nosotros. Juan 14:15 nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos, dice el Señor. Eso significa amarlo a Él con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo lo que somos. Significa que guardemos sus mandamientos. Ahí es como le demostramos a Él cuánto lo amamos. La forma en que nos comportamos, la forma en que actuamos, la forma en que hablamos. Entonces, eso quiere decir cuánto le amamos, porque ponemos nuestra voluntad en su voluntad y le obedecemos a Él en lo que Él ya estableció como sus mandamientos. Entonces significa tenerlo a Él en primer lugar, o acomodar nuestras prioridades y poniéndolo a Él en el primer lugar significa que nuestro mayor anhelo tiene que ser agradarle a Él por sobre cualquier persona en este mundo. Mateo 10:37 nos dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Por qué? Lo que acabamos de decir, Dios tiene que tener el primer lugar en tus prioridades en esta vida. Lo demás es secundario. Cuando tú pones como base, como primer lugar a Dios en tu vida, todo lo demás se añade. Y ahorita lo vamos a ver abajo. Y segunda prioridad, dice, nuestra segunda prioridad debería ser cuidar nuestra propia vida. Esto nos lo dice en Eclesiastés 2, capítulos 2, versículos 24 al 25. Y dice así: no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. ¿Por qué? ¿Quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Tú eres el único que puede cuidar lo que estás haciendo. Entonces, en segunda prioridad, tienes que tenerte a ti. Porque si tú no cuidas la primer prioridad, que es tener una relación con Dios, que es de donde viene la base de nuestra vida en abundancia, entonces, ¿quién lo va a hacer mejor que tú? ¿Quién va a cuidar de ti? ¿Quién te va a estar obligando a que leas la palabra, a que ores, a que tengas una relación con Dios?
una relación íntima con Dios, personal con Dios, ni Dios mismo. Dios no nos obliga, Dios no nos hace manita de puerco, Dios no anda como nosotros como papás con nuestros hijos, que ándale que tienes que leer, que ándale que recoge, que ándale que tiende la cama, que ándale que lávate los dientes. Dios no anda así tras de nosotros. Él no dice, ay, debes de amarme, debes obedecerme, debes hacer mi voluntad. No, Él ya lo estableció. Él ya lo estableció. De ti, de mí, depende cuidarnos a nosotros mismos, nuestra propia vida, nuestra comunión con Dios, nuestras prioridades, para que de ahí venga la vida en abundante que Él ya nos prometió en su palabra. Entonces, lastimosamente, esto es algo que muchos de nosotros no comprendemos. Por eso no le damos la importancia. Pues nos enfocamos a amar a nuestro prójimo, o sea, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres. Y no digo que está mal, pero eso viene en segundo plano. Porque nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos. Primero, tratamos de hacer todo por los demás y después nos dejamos hasta el último nosotros, cuando debería de ser al revés. Tú no puedes dar lo que no tienes. Si tú no estás lleno de la presencia de Dios, si tú no has hecho un altar de tu vida, un altar, si has dejado apagar el fuego, si tú no tienes ese fuego, si tú no has creado un altar en ti, si tú no has creado de ti mismo, no puedes dar de lo que no tienes. Por eso, en la segunda prioridad, nosotros debemos cuidar nuestra propia vida. Nadie la va a cuidar por nosotros. Entonces, debemos tener en claro qué es lo que queremos. Y si queremos una vida abundante, tenemos que cuidar de nosotros mismos para poder cuidar de los demás, para poderle dar a los demás de lo que ya está lleno nuestro corazón. Porque si nuestro corazón está lleno de banalidades, de cosas del mundo, si nuestros tesoros están siendo aquí en la tierra, entonces, ¿qué le vamos a dar a nuestro prójimo? Que son nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestro alrededor, nuestros amigos, nuestros vecinos. Obviamente le vamos a dar del sistema del mundo. Cuando Dios dice que no nos hagamos tesoros en la tierra porque estos van a terminar. Y los tesoros en el cielo son eternos. Entonces debemos cuidarnos a nosotros mismos como segunda prioridad. Tenemos que comprender que ya no somos dueños de nuestra vida. Hoy le entregamos ya nuestra vida a Cristo y le pertenecemos a Él. Somos mayordomos, pues fuimos comprados por nuestro Dios por medio de la sangre de Jesucristo. En 1 Corintios 6, versículos 19 y 20 dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Cómo vas a poder amar a alguien más? ¿Cómo vas a poder cuidar a alguien más? Por eso es tan importante cuidar la presencia de Dios en nosotros, tener esa intimidad con Cristo para poder cuidar de los demás y darle a los demás del amor que Dios pone en nosotros. Entonces, mira, verdaderamente que los primeros prójimos que tenemos, que debemos de amar y ser amados por nosotros, tiene que ser nuestra familia. Esto estamos hablando en tercer lugar de las prioridades. Tenemos que amar a nuestras familias. Dice la palabra de Dios, los esposos deben amar a sus esposas como prioridad, así como Cristo amó a la iglesia. Esto está en Efesios 5:25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Las esposas deben amar y darle importancia a sus esposos como cabeza del hogar. Luego, a sus hijos. Primero está el marido y después están los hijos. En Tito 2, versículos 3 y 4 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres, a los jóvenes a amar a sus maridos, a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y
amar a sus hijos. Pero entonces, ¿cómo está la primera prioridad? Dice amar a sus maridos, a sus esposos y después a sus hijos. Los jóvenes solteros, los hijos solteros, deben honrar y respetar a sus padres antes que a otra persona. Ese es el modelo de Dios. Esto nos lo dice en Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, para todos, Dios tiene para todos. No nada más tiene para el hombre, porque cuando Dios le habla al hombre, la mujer, está, y los hijos, estamos. Pero cuando le habla a la mujer, el hombre está, no, que sí es verdad. Pero cuando le habla a los hijos, ya es cuando todo ahí, ¿verdad? También nosotros tenemos que entrar. Dios nos habla a todos y para todos hay algo y para todos están establecidos sus mandamientos. Aquí el Señor está mandando a los hijos y no solamente a los solteros, también a los casados. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y dice, en ese versículo dice que te irá bien y serás de larga vida. Entonces, si tú honras a tus padres, te irá bien y tendrás larga vida. También a los hijos adultos, a los adultos solteros o a los adultos casados, dice, deben honrar y cuidar a sus padres, no menospreciarlos en el tiempo de la vejez. Muchos que crecemos o muchos que crecen y se alejan de los papás, se casan, se van y se olvidan de ellos. Quizás les suplen algunas cosas económicamente, pero la presencia, el amor, el cuidado, eso no se suple con nada. La prioridad está, dice el Señor, que no menospreciemos a nuestros padres en el tiempo de su vejez. Si Dios nos lo permite, todos vamos para allá. Y acuérdate que lo que estamos sembrando lo vamos a cosechar tarde que temprano. Es la ley de la siembra y la cosecha. Aquí no es karma, en Cristo no es karma, es la ley de la siembra y la cosecha. En Proverbios 23:22 nos lo dice. Escucha lo que dice el Señor en su mandamiento. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. No la menosprecies. ¿Qué nos dijo en Efesios 6:2? Honra a tu padre y a tu madre. Y en este mandamiento, que es el de sus promesas. Entonces dice que no abandones a tus padres, que los honres. Honra a tu padre y a tu madre y no los abandones. No abandones a tu madre cuando envejeciere ni la menosprecies. Eso te va a traer bendición a ti. La honra nos trae bendición a los hijos. La honra de los padres no es beneficio para los padres, es beneficio para nosotros, los hijos. Dice que es un mandamiento con promesa. Entonces vamos a ver la cuarta prioridad. La cuarta prioridad es nuestra iglesia, nuestro ministerio. Hebreos 10:25 nos lo dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. La venida de Jesucristo se acerca, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. Entonces debemos estar preparados, no debemos dejar de congregarnos. Esa es la importancia de pertenecer a una congregación. La iglesia somos todos. Comúnmente nosotros le llamamos, o coloquialmente le llamamos iglesia, al lugar donde nos reunimos, pero nosotros somos la iglesia. Jesucristo es la cabeza. Entonces, la congregación a donde pertenecemos, Dios nos manda a no dejarnos de congregar. Él nos coloca a cada uno donde debemos estar. Dice que Él añadirá a los que han de ser salvos. Entonces, si tú aún no te congregas, si tú aún no le entregas tu vida a Cristo, hoy es el día. Hoy es el momento. Vamos a orar al final vamos a hacer la oración de salvación. Pero ahorita vamos a continuar en la cuarta prioridad. Porque mira, posiblemente en este punto puede haber controversia. Y algunos dirán que la iglesia y las cosas de Dios tienen que estar
por sobre la familia y por sobre cualquier cosa. Pero tenemos que entender algo muy importante. No podemos fingir en la iglesia y en el ministerio algo que no vivimos primeramente en nuestro hogar con nuestra familia. ¡Wow! Seríamos hipócritas si nos presentáramos en la iglesia con una familia perfecta. Nadie es perfecto, todos tenemos problemas, todos tenemos circunstancias, batallas, todos tenemos desiertos, problemas en sí. Mira, en Primera de Timoteo 3 nos dice, Primera de Timoteo 3, versículos 2 al 5 nos dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué te dije que éramos tú y yo siendo hijos de Dios? Pues somos mayordomos. Aquí dice que el obispo sea irreprensible. Aquí está hablando al varón. Marido de una sola mujer. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Versículo 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¡Wow! ¡Qué gran palabra! Santo, que esta semilla quede sembrada por medio del Espíritu Santo en nuestro corazón. Que se selle esta palabra en nuestro corazón. No podemos poner como prioridad nuestro hogar cuando no hemos puesto en primer lugar la prioridad que es pues la casa de Dios, como le llamamos, la congregación, el ministerio en el que Dios nos ha puesto y nos ha llamado. Porque mira, nuestro Señor Jesucristo dejó bien claro que su iglesia, el reino de Dios, tiene que estar por sobre todo aquello de lo que nos afanamos por conseguir como el sustento de nuestra vida y de nuestra familia. La iglesia y el ministerio tienen que tener más importancia para nosotros que el empleo y el negocio. Mateo 6, versículos 31 al 33, de lo que te estaba hablando. Dice que no nos afanemos, pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe lo que necesitamos. Pero aquí está la clave en Mateo 6:33. Dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Cuando tú pones a Dios en el primer lugar en tu vida, dice aquí que todas las cosas serán añadidas. No tendrás falta de ningún bien. No tendrás falta de sabiduría. No tendrás falta de nada. Tendrás una vida de abundancia, de paz. Entonces, ¿tenemos que dejar de trabajar o cerrar nuestros negocios para dedicarnos a servir o a congregarnos en la iglesia? La respuesta es no. Pero no podemos permitir que los afanes de este mundo nos alejen del reino de Dios. Recuerda que todos tenemos tiempo. Todos tenemos tiempo. Lo dice, ay, yo misma lo he dicho. Ay, es que no me alcanza el tiempo. ¿Por qué? Porque no tengo en orden mis prioridades. Pero el Señor, a través de esta palabra, me hizo entender, me hizo comprender que lo único que falta no es que hace falta el tiempo. Lo único que nos hace falta
es poner en orden las prioridades. Las prioridades. Y por eso hoy nos está dando el ejemplo de cómo debemos organizar nuestras prioridades. Dice que en primer lugar busquemos el reino de Dios y su justicia, y lo demás no se nos añadirá. Entonces, como quinta prioridad, vamos a poner el trabajo, el negocio y los estudios. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 11 y 12, nos dice así: procuren tener tranquilidad y ocúpense en sus negocios y trabajen con sus manos de manera que os hemos mandado. Versículo 12 dice: a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Claro que Dios nos abre las puertas para que tengamos un trabajo, un negocio, pero ¿en dónde lo está poniendo? En la quinta prioridad. En último lugar, recuerda que Él añade todo lo que nos hace falta cuando lo ponemos a Él en primer lugar. Entonces, definitivamente, que nuestro empleo, nuestros negocios y nuestros estudios académicos son importantes, claro que lo son, pero no pueden tener más importancia en nuestra vida que nuestra comunión con Dios, nuestra salud, que nuestra familia y que nuestra iglesia. Porque mucha gente descuidamos a veces todas estas áreas por enfocarnos en trabajar, por enfocarnos en tener que traer el alimento a casa. Yo he optado en estos últimos días en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y en mi casa no ha faltado ni el calzado, ni el vestido, ni el sustento. Dios ha suplido todas nuestras necesidades, aún cuando no hay tanto trabajo. Pero dice: buscarme a mí primeramente y todo yo lo añadiré a tu vida. Él dice en el Salmo 23 que Él es mi pastor y que nada me faltará. Cuando yo lo pongo en primer lugar, mi vida es abundante. Mi vida espiritual, mi vida personal, mi vida con mi prójimo, mi vida económica, mi vida de salud, mi vida física, todo está sustentado por Él. Por eso hoy Dios nos está hablando. Ordena tus prioridades. No es que tengamos falta de tiempo, es que tenemos mal acomodadas las prioridades. Entonces, nuestra primera prioridad es buscar el reino de Dios, buscar tener esa comunión con Él, y Él va a añadir todo lo que nos hace falta. Así que voy a concluir esta enseñanza con esto. Nuestras prioridades se fundamentan en el principio de poner a Dios en primer lugar. El mandato principal de Jesús en Mateo 6:33 es: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este enfoque alinea nuestra vida, nuestro tiempo y recursos con el propósito divino. Una estructura sólida de prioridades para el creyente se organiza de manera lógica. Según Dios nos está hablando el día de hoy, dice: la primera prioridad es desarrollar una relación personal con Dios, lo cual se cultiva mediante la oración, la lectura de las Escrituras y la obediencia a su voluntad. En la enseñanza de María y Marta, que está en Lucas 10, 38, 42, no te lo voy a leer, pero si tú tienes la oportunidad de leerlo, vea esta enseñanza que está en Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42, Jesús señala que sentarse a sus pies y escuchar su palabra es la mejor parte y la base de todo lo demás. Así que después de Dios es la familia, que ocupa el segundo lugar
Esto implica nutrir el matrimonio, dedicar tiempo de calidad a los hijos, guiándolos en los caminos de la fe. En el altar familiar, ¿lo recuerdas? La semana pasada lo dijimos, que si tú no instruyes a tus hijos, ellos van a ser instruidos por el sistema del mundo. Y la base que nosotros, lo que Dios nos manda hacer como padres, es que tenemos la obligación de sembrar a nuestros hijos la fe en Jesucristo. Servir a la comunidad de fe y compartir el Evangelio es la tercera prioridad. Son partes esenciales de la vida cristiana. Esto incluye el ministerio, el servicio generoso y la ayuda a los necesitados. El trabajo, los estudios y uno mismo, atender las responsabilidades profesionales educativas de forma íntegra, reflejando los valores de Cristo, así como el cuidado físico y emocional de tu propio cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. Tú y yo somos templos del Espíritu Santo. Así que esta mañana te pregunto, ¿cuáles son tus prioridades? ¿Cómo las tienes acomodadas? ¿Cuál es el orden de tus prioridades? ¿Y a dónde te han llevado esas prioridades? Porque si quieres una vida en abundancia, la Biblia nos enseña que la única manera de tener una vida en abundancia es que Jesucristo sea nuestra prioridad. Así que para que nuestra vida cambie necesitamos ordenar nuestras prioridades. Y hoy, como te dije hace rato, si tú aún no has puesto a Dios en primer lugar, si tú aún no le has entregado tu vida a Jesucristo, yo esta mañana quiero orar. Quiero orar por ti, quiero orar contigo. Y si tú estás de acuerdo, yo voy a hacer la oración de salvación. Y si tú quieres, ahí donde tú estás, puedes repetir esta oración después de mí. A todos aquellos que aún no le han entregado su vida a Dios. Y si a través de esta enseñanza el Espíritu Santo habló a tu corazón y quieres que Jesús sea tu primer prioridad, vamos a orar la oración de salvación. Así es de que si tú no le has entregado tu corazón, hoy entrégale tu corazón, entrégale tu vida y de ahí viene la salvación para tu casa. Porque dijo Josué, mi casa y yo servimos al Señor. Y si tú comienzas hoy entregando tu corazón, de hoy en adelante tu casa y tu familia servirán al Señor, a Jehová. Entonces cierra tus ojos ahí y vamos a orar. Dile así, Señor Jesús, creo y confieso que eres el Hijo de Dios. Creo que eres el Salvador del mundo, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste para darme salvación. Hoy recibo tu perdón. Lléname con tu Espíritu Santo y hoy confieso que soy tu hija, Dios, que soy amada, que soy amado, que soy bendecida, que soy bendecido, que soy perdonada, que soy perdonado, que tengo vida eterna y tú, Señor, de hoy en adelante eres mi prioridad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, si tú hiciste esta oración, tú eres bienvenido a la familia de Dios. El cielo se regocija hoy contigo y nosotros como hijos de Dios y como familia de Dios nos regocijamos en tu salvación. Te damos la bienvenida a esta hermosa familia de Cristo aquí en la tierra y que vamos a estar por toda una eternidad juntos. Esta es la palabra que el Señor nos enseña. ¿Cómo están tus prioridades? ¿En qué estás quizás malgastando tu tiempo? O no malgastando, quizás tú sientes que lo estás haciendo de una manera correcta, pero hoy el Señor nos muestra la manera correcta de acomodar nuestras prioridades. Y estas son: primeramente busca el reino de Dios y su justicia, y de lo demás Él se encarga.
de tu familia, de ti, de tu salud, de tus finanzas. No pongas tu prioridad en el trabajo, en el sustento, porque Dios sustenta a las familias que le aman con toda la mente, con todo el corazón, con toda su alma y con todo lo que son. Nos vemos el próximo miércoles. Recuerda compartir este pan de vida para que más gente conozca la verdad. Conozca a nuestro Señor Jesucristo, que eso es la salvación, que lo conozcan a Él, porque Él es el único que lleva al Padre. Él es el camino, es la verdad y es la vida. Y esto no solamente es para ti. Hoy lo recibiste por gracia de Dios, este mensaje. Dalo de gracia a tus parientes, a tus familias, a tus amigos, a tus vecinos, a todos aquellos que tengas tú conectados en las redes sociales. Parte este pan de vida. Nos vemos el próximo miércoles. Que Dios te guarde y te bendiga, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia, ponga paz en ti y nos vemos miércoles. Bye.